El adepto se presentó de inmediato y el rabí le dijo que debía dejar de beber. El hombre quedó muy desilusionado y preguntó por qué no se lo había hecho saber por medio del mensajero. El rabí le explicó que en la Torá figura que cuando el Eterno ordenó al sumo sacerdote Aarón y a los que le siguen, de que no bebieran antes de realizar los sacrificios, lo hizo hablando directamente con él mismo y no por medio de Moisés. 72 Juzgar. Rabí Isharid decía, no siempre hay que juzgar como está escrito en la ley, pero siempre tiene que estar escrito lo que se juzga. Tu retrato. Los agnósticos de la ciudad de Gersón eran acérrimos enemigos del Malvín. Una vez trató alguno de ellos de mofarse, y para la festividad de Purim le mandó una torta en forma de cerdo, cubierto con una servilleta blanca. El sabio le devolvió el presente, como se acostumbra, con varias masitas y torta y colocó también una fotografía suya, con la siguiente dedicatoria, dado que me mandó su imagen, yo le mando la mía. Opinión sobre un mentiroso. El rabí de Bolosín se cuidaba mucho de la maledicencia. Cierta vez tuvo que expresar una opinión sobre una persona que era muy mentirosa. Como no quería hablar mal de la misma, dijo, es una persona que tiene una memoria prodigiosa. Hay quien recuerda lo que sucedió hace 30 años o 50 años, pero esta persona recuerda cosas que inclusive nunca sucedieron. Pobre rico. En la ciudad de Eslonín vivía un hombre rico que era muy avaro, que ni gastaba para sí, de manera que quien lo veía lo consideraba como un mendigo. Al respecto dijo el rabí Isharid, de esta persona se me aclaró el sentido de un texto de la Misna en el tratado Kidusín que dice: si alguien que le dice a una mujer, cásate conmigo, soy rico y luego resulta pobre, o es pobre y resulta rico, la ceremonia no tiene valor. Y en verdad resulta difícil de entender, si dijo que es rico y resulta pobre, seguro que la mujer no está contenta. Pero si dijo que es pobre y resulta rico, ¿qué le importa? Lo que sucede es que aquí se habla de un rico que se hace pasar por un pobre y vive como un pobre. Un verdadero pobre es mejor que ese rico. Maledicencia. El famoso Magid de Slutsk estaba sentado con ciertas personas, entre las cuales había una que no paraba de hablar y no dejaba hablar a nadie. Entre otras cosas, contó algo terrible sobre un famoso sabio de siglos anteriores. De repente, el Magid dio un golpe sobre la mesa y dijo en voz alta, este cuento es una mentira completa. La gente se extrañó por la seguridad con que habló y le preguntaron cómo sabía al respecto. El Magid dijo carita sorprendida, les diré, ante todo este hombre no escuchó de boca del sabio lo que contó porque falleció hace varios siglos, y tampoco figura en ningún libro, y si me dicen que lo escuchó de una persona prueba, si no deja hablar a nadie, ¿cómo no podía escuchar? El espejo. Rabí Moshe Leib de Sasso fue a lo de un hombre rico, pero muy avaro, para pedirle un dinero para los pobres. Como mostraba reticencia en cumplir con el pedido, Rabí Moshe Leib le dijo, te voy a explicar la diferencia que hay entre aquel que mira por la ventana y el que se mira por un espejo. El primero ve por el vidrio a gente que va y viene, y el segundo, dado que detrás del vidrio hay una cobertura de plata, solamente se ve a sí mismo. 73. 74 distintas generaciones. Rabí Isharid decía, vean la diferencia que existe entre las generaciones anteriores y las actuales. Las primeras, como en el desierto, cuando pecaron, estuvieran dispuestas a desprenderse de su oro y plata para hacerse un dios, como ocurrió con el becerro de oro. En cambio, hoy en día, la gente se desprende de DS para conseguir oro y plata. No robarás. Un comerciante vino a solicitar un consejo del rabino de Kalish respecto a un importante negocio, para lo cual debería realizar una pequeña trampa legal. El rabino respondió, siento mucho, pero las dos tablas de la ley estaban escritas de los dos lados y para cualquier lado que se las colocara, estaba escrito, no robarás. A quien dirigirse un hombre muy rico acostumbraba visitar a Rabí Susa de Anapoli y cuando se iba le dejaba una contribución. Cierta vez, cuando vino a verlo, no lo encontró y la esposa le dijo que había viajado a lo de su rabino. ¿Cómo? Inquirió, ¿el rabí tiene un rabí? Entonces pensó, ¿para qué tengo que visitar al discípulo, si puedo ir a lo del maestro? Y así comenzó a visitar al Magid de Mesrich y no fue más a lo de Rabí Susa. Entonces sus negocios comenzaron a declinar y volvió a lo de Rabí Susa con un cuestionamiento, ¿por qué cuando lo visitaba a usted, mis negocios marchaban bien y cuando comencé a visitar al Magid me fue mal? A lo que Rabí Susa respondió, te diré, en verdad yo no soy rabino, sino un judío simple como tú.
Cuando le dabas una contribución a un judío simple, el Eterno te daba como a un judío simple. Pero cuando comenzaste a investigar a quién dar, el Eterno también comenzó a revisar a quién dar. 3 formas de exilio. De acuerdo al famoso Rabí Salom de Belz, existen 3 tipos de exilio. 1. Cuando los judíos están en el exilio y son oprimidos por otros pueblos. 2. Cuando son oprimidos por otros judíos. 3. El peor de los 3, cuando una persona se oprime a sí misma, es decir, cuando sus impulsos lo esclavizan. Aunque resulta difícil liberarse de un poder despótico, la historia enseña que muchas naciones lo consiguieron. Lo mismo sucedió con personas que fueron oprimidas por sus propios connacionales, lograron su independencia. La esclavitud más dificultosa se da cuando una persona es incapaz de controlar sus acciones y está bajo el dominio de sus instintos, y este es el yugo más pesado para desembarazarse. Proveer al necesitado. El Rabí de Tzanz era muy famoso por la caridad que daba, muchas veces empeñaba su copa de kidús para conseguir dinero para los necesitados. Un día, en la víspera de Sukkot, muy cerca de la puesta del sol, mandó un mensajero a una persona muy rica de la comunidad para que le prestara una suma importante de dinero. Se lo facilitó, pero a la vez quedó con la intriga de saber qué podía hacer el rabí con ese dinero, a esa hora, cuando todos los negocios estaban cerrados y no se podía comprar nada. La curiosidad lo llevó a seguir al mensajero, que entregó el dinero a una persona que ya sabía que el rabino le había proveído con dinero para la festividad. Al pregun. 75. Dar al rabí el motivo de haberle otorgado un préstamo adicional. Este respondió: la Torá establece que hay que celebrar las festividades con comida y bebida y hay que estar alegre. En verdad, esta persona tenía bastante para la comida, pero ¿cómo se podría regocijar, sabiendo que después de la fiesta, sus acreedores lo iban a perseguir? Seguramente se va a preocupar durante toda la festividad, porque no va a poder pagar sus deudas. Por eso le di el dinero cerca de la puesta del sol, para que no pueda gastarlo y pueda tener paz, sabiendo que va a poder pagar algunas de sus deudas. La Torá establece que hay que proveer al necesitado con todas sus necesidades. Esta persona tenía la necesidad de regocijarse en la festividad, lo cual estamos obligados a proveerle. Un justo. Rabí Elimelech de Lisensk decía: la gente piensa que soy un tzadik, pero no es verdad. Me conozco bien y sé que no soy un tzadik. Aunque el profeta Elías dijera que soy un tzadik, no le creería. Si el mismo Eterno diría que soy un tzadik, no me quedaría otra alternativa que creerle. Sin embargo, le creería en esa ocasión, pero más tarde, volvería a mi convicción de que no soy un tzadik. Autoflagelación. El Magid de Mesrich decía: aquel que inflige un pequeño defecto a su cuerpo, causa un gran defecto a su alma. Un rabí amonestaba a un adepto que se autoflagelaba como señal de arrepentimiento. El rabí le dijo: estás haciendo un trabajo completo. El adepto mostró un gesto de satisfacción por las palabras de su maestro. 76. 77. No, dijo el rabí, lo que quiero significar es que primero pecaste y dañaste tu alma. Ahora tratas de dañar también tu cuerpo. Gloria a Dios. Esto es un trabajo completo. El instinto malo Rabí Eliezer de Shikop, siendo aún un niño, cometió una vez una travesura y su padre lo reprendió. El niño le contestó: padre, ¿qué puedo hacer si el instinto malo me incita? Aprende de él, que realiza su trabajo con dedicación. Peor, padre, respondió el niño, el instinto malo no tiene un instinto malo que lo incite. Comida prohibida. Rabí Salmen de Bolosín se dirigió junto con un pariente a la casa de una persona, por un asunto privado. Al entrar, encontró al dueño de casa almorzando con su familia, y él mismo invitó al rabino y a su acompañante a compartir su mesa. El rabino echó una mirada sobre la mesa y agradeció, diciendo que el médico le había prohibido comer esa refección. Al salir de la casa, el pariente le preguntó extrañado al rabino por qué había mentido. El rabino respondió: no dije una mentira. Uno de los más grandes médicos, Maimónides, dictaminó que no se puede comer de una comida que no le alcanza a su dueño. 2 bolsillos. El rabí de Kosk decía que cada persona tenía que tener 2 bolsillos, en uno un cartelito que diga: para mí fue creado el mundo, y en el otro, uno que diga: yo soy polvo y ceniza. 78. 2 terrenos. 2 personas fueron a ver al rabino de Poniewis, por un problema respecto a 2 lugares que reservaron en el cementerio, pero cada uno decía que el más grande le pertenecía.
El rabino escuchó y sentenció, el lugar más grande será para el que fallezca primero. Así terminó la pelea. Ordeñar la vaca. El famoso rabino Noda Yehuda, junto a uno de los miembros del consejo comunal, se encontraba reuniendo dinero para caridad y al pasar por la casa de una persona muy rica, pero conocida por su rudeza y avaricia, el acompañante le dijo al rabino que esa persona no era digna que el rabino lo visitase. El rabino respondió, ¿por qué no? ¿Acaso el hombre, el más importante de la creación, no se agacha cuando tiene que ordeñar a la vaca? Aceptar el veredicto. Le preguntaron al rabí Jonathan Eibesutz, porque cuando un rabino sentencia sobre un problema de kashrut, comida apta, se recibe el veredicto sin protestar, aunque ello signifique perder dinero, pero en cuanto dos personas tienen un litigio por dinero, el que resulta culpable, siempre protesta. Ello se debe, dijo el rabino, porque en cuestiones de dinero, cuando uno pierde, el otro gana, y eso resulta difícil de aceptar. 79. No hablar acerca de las personas. El Hafetz Haim, famoso por su dedicación a evitar la maledicencia, viajaba en una diligencia con personas simples y se durmió. Cuando despertó, escuchó que estaban discutiendo. ¿De qué están hablando?, preguntó. Estamos hablando sobre caballos, le respondieron. Muy bien, dijo el rabino, es mejor hablar de caballos, que sobre la gente. Por quien llora el Eterno. Comentando la cita talmúdica del tratado Hagigá. Por tres personas llora el Eterno todos los días, por el que puede estudiar Torá y no lo hace, por el que no puede estudiar Torá y sí lo hace. Por un ejecutivo comunal que se vanagloria por su cargo, el rabí Mendel de Kosov reflexionó, en verdad, sobre aquel que puede estudiar Torá y no lo hace, hay que llorar, puesto que pierde el aprender Torá, pero, por aquel que no puede estudiar Torá y lo hace, hay que alegrarse y no llorar. Pero, justificó rabí Mendel, el Talmud se refiere a aquel que está estudiando Torá. Y viene un pobre amargado, pidiéndole ayuda y entonces, tiene que interrumpir su estudio, pero sigue estudiando, por él llora el Eterno. Cumpleaños. Cuando el rabino Shmuel Moliver cumplió 70 años, sus amigos quisieron homenajearlo con un agasajo, pero el rabino se opuso, diciendo, en toda la Torá no se habla de cumpleaños, solamente sobre el faraón de Egipto. Cuando se llega a los 70 años hay que hacer un balance espiritual, en cambio el faraón, en el día de su cumpleaños, hizo el balance de otros, al copero lo reivindicó y al panadero lo colgó. 80. La verdad. Rabí Menachem Mendel de Kosk decía, todo en la vida se puede imitar, menos la verdad, puesto que si se imita la verdad, ya no es verdad. En la avenida del Mesías un famoso rabino se encontraba en una reunión, donde un grupo de personas se mofaban acerca de aquellos que tienen fe en la venida del Mesías. Entonces les dijo, les voy a contar un cuento. Una zorra estaba bajo un árbol en cuya cima había un pajarito y le dijo, ¿por qué no bajas y hablaremos? El pajarito se negó, diciendo, seguramente estás hambriento. Entonces el zorro le dijo, carita sorprendida, ¿acaso no escuchaste que el Mesías llegó y todos vivirán juntos? En eso se escucharon ladridos de perros cazadores y el zorro empalideció y comenzó a huir. El pajarito exclamó, ¿por qué huyes, si el Mesías llegó? Sí, dijo el zorro, pero los perros no creen en la venida del Mesías. El médico. Una persona se quejó ante su rabino por su enfermedad. El rabino le preguntó si había estado en lo del médico y ante la respuesta a Efair Mativa, le aconsejó que viajase al pueblo vecino y preguntase por el profesor, que seguramente lo podría ayudar. Al llegar al lugar, preguntó por el profesor y todos lo miraron extrañados, ya que ni siquiera había un simple médico en el pueblo. El individuo preguntó, ¿y qué hacen cuando uno está enfermo? Pedimos ayuda a los cielos. Regresó entonces el hombre a lo del rabino muy desilusionado, contándole que no había encontrado al profesor. El rabino sonrió y le dijo, te envié al profesor que cura a los judíos de ese pueblo. 81. La única mitzvah. Una persona vino a quejarse a lo de Rabí Israel Salant, porque sus hijos estaban en América y dejaron de observar todos los preceptos y le enviaban dinero para que se sostuviera. Según tus palabras, contestó el rabí, una sola mitzvah les quedó, la de honrar al padre, y eso también se lo quieres quitar. El mejor de los médicos al infierno, enseñaba un famoso rabino. En el Talmud, tratado de Kiddushin, está escrito, el mejor de los médicos al infierno. Esto significa que cuando un médico piensa que es el mejor de todos y no está dispuesto a recibir indicaciones de un especialista mejor que él, su sentencia es el infierno, porque por su orgullo puede poner en peligro a los enfermos. Ladrón y estudioso. El rabí de Gostinín decía, ladrón no es el que sabe robar, sino el que roba. Lo mismo,
estudioso no es el que sabe estudiar, sino el que estudia. Decir la verdad, el Rabí Elimelech de Lisensk decía, cuando llegue ante el trono celestial y me pregunten si estudié Torah, diré, no. Si hice buenas acciones y caridad, diré, no. Entonces, dirán, por lo menos dijo la verdad y merece el otro mundo. Alguien preguntó a Rabí Yosef de Brisk, está escrito en los Salmos la verdad brotará de la tierra, si es así, ¿por qué hay tan poca verdad en el mundo? Porque las personas no quieren agacharse para recogerla, respondió el Rabí. El Rabí de Kosk dijo, carita sorprendida, obviamente la verdad brota, pero no hay brote sin plantar y cuando se esfuerza en sepultar la verdad bajo tierra, la tierra brota la verdad. Mentiroso. El Maguite Ken decía, un mentiroso es peor que un ladrón o el que hurta. El ladrón roba de noche, el que hurta lo hace también de día, pero a particulares, en cambio, el mentiroso engaña de día y de noche y a todos en general. El valor de una persona. El rabino Salom Dov de Lubavitch tenía un gran aprecio por las personas más simples. Cierta vez, uno de sus adeptos, que era un comerciante en diamantes, le preguntó cuáles eran las virtudes que veía en dichas personas. El rabino le pidió que le mostrara algunos de los diamantes que comerciaba, y escogió uno grande ponderándolo como una gema muy hermosa, pero el adepto sonrió diciéndole que esa piedra estaba llena de defectos. Al afirmar el rabino que era más hermosa que las otras piedras, el adepto le remarcó que, si bien el diamante era más grande que las otras piedras, sus defectos se podían ver con una lupa y por tanto su valor era muy bajo. Escogiendo una piedra más pequeña, el adepto dijo, usted ve, señor rabino, esta piedra no es tan grande como la otra, pero es perfecta y su valor es muy grande. Para saber el valor de un diamante hay que tener experiencia. Entiendo, dijo el rabino, pero lo mismo sucede con las personas, para valorarlas, hay que tener mucha experiencia. 82. 83. La cabeza en los zapatos. Un adepto de un famoso rabino, fue a visitarlo y le describió con lujo de detalles la fábrica de zapatos que había creado, y era evidente que todos sus esfuerzos estaban dedicados a la misma. El rabino no pudo resistir y exclamó, he visto personas poner sus pies en los zapatos, pero es la primera vez que veo a alguien poner su cabeza entera en los zapatos. Socio del Eterno respecto a la aseveración del Talmud, de que toda persona que cumple los preceptos divinos, se convierte en socio del Eterno en el trabajo de la creación, Rabí Israel Baal Shem Tov, explicaba que ese término es el que corresponde, ya que una persona que ejercita su capacidad para convertirse en un ser espiritual, es un verdadero socio del Eterno en la tarea de la creación, su propia creación. Procurar. El Rabí de Kosk decía, procurar es encontrar. El valor de procurar al Eterno está en el proceso mismo. No estoy durmiendo después de haber sobrevivido el holocausto, el director de la Yes. Iba de Poniewis, Rabí Yosef Kahneman, arribó a Israel sin poseer un centavo y se radicó en Bnei Brak. Un día anunció que iba a establecer una gran yeshiva y algunas personas trataron de disuadirlo, diciéndole que era un soñador. El rabino contestó, es verdad, soy un soñador, pero no estoy durmiendo. Y cumplió su palabra, creando una de las más grandes yeshivot en el mundo. 84. Necesidades. Rabí Susia de Anipoli vivía en extrema pobreza. Alguien que observaba sus ropas raídas y sus zapatos torcidos le dijo, carita sorprendida. Pecadores. En el día de Yom Kippur, cuando Rabí Levi Yitzhak de Berdichov recitaba la oración, nosotros estamos llenos de pecados, pero tú estás lleno de compasión, decía, Señor del universo, aunque estoy lleno de pecado, ¿cuán grande es Levi Yitzhak? ¿Cuánto pecado puede contener una persona tan pequeña? Pero tú, Señor del universo, estás lleno de compasión. Tu misericordia es infinita. Ciertamente tu infinita misericordia puede perdonar mi pecado finito. Rabí Susia. El conocido talmudista, Rab Pinhas Horowitz, llamado también el Hafla, por el comentario que escribió, escuchó respecto al famoso Magid de Mesrich y se decidió a visitarlo para conocer de cerca al hasidismo y quedó muy impresionado de lo que había visto. Antes de partir, el Magid le sugirió que debatiera con Rabí Susia. Por su parte, Rabí Susia mantenía su erudición en secreto, nadie lo vio nunca estudiando y se dedicaba a limpiar los pisos o a alimentar el fuego y todo lo referente a las necesidades de la casa de estudios. Nada para debatir conmigo. Ante la insistencia de su interlocutor, Rabí Susia manifestó que lo único que podía decirle era algo que había escuchado recientemente,
escuché, dijo, que los discípulos leían una porción del Talmud donde Rab Huna decía, 9 personas y un arca sagrada puede completar un minyan. Rabbi Nachman lo objeta diciendo, ¿el arca es acaso una persona? ¿Qué clase de pregunta es esa? Rabbi Huna sabía perfectamente que el arca no es una persona, pero sentía que podía ser contado para formar un minyan. Si Rabbi Nachman deseaba estar en desacuerdo, debería simplemente decirlo. Preguntar si el arca era una persona no tiene ningún sentido. ¿Usted me podría explicar por qué lo hizo?, dijo Rabbi Susia. Rab Pinjas quedó desconcertado. A pesar de su enorme erudición, no tenía una respuesta a esta pregunta. Rabbi Susia se encogió de hombros y dijo carita sorprendida, tal vez el Talmud quiere significar lo siguiente. Rabbi Huna estimaba que el hecho del arca estar lleno con Torot podría contribuir para formar un minyan, y la objeción de Rabbi Nachman era, concedamos que el arca está llena con Torot, pero uno puede estar lleno con Torah y todavía no ser un mens, persona. Rabbi Pinjas quedó electrizado. Esas palabras llegaron a lo profundo de su corazón y desde entonces se convirtió en uno de los discípulos del Maggid. 3 tipos de judíos. Cierta vez se le preguntó a Rabbi Haim de Volozhin, durante el periodo del iluminismo, si los judíos que abandonaban la fe debían ser excomulgados. Rabbi Haim dijo carita sorprendida, en el Levítico, cap 19, figuran 3 versículos consecutivos, uno aseverando que debemos ser santos, otro preceptuando que debemos honrar a los padres y otro prohibiendo servir a dioses ajenos y cada uno de ellos termina con las palabras, yo soy de ese. 85. 86. Estos versículos se refieren a 3 clases de judíos. El primero, a los que observan los preceptos debidamente, y a ellos el Creador les dice, si eres santo, yo soy tu DS. El segundo, a los que observan los preceptos pero no tan puntillosamente, a ellos el Eterno les dice, si respetas a tus padres, yo soy tu DS. Y por último, a los que no guardan los preceptos, el Eterno les dice, no sirvas a otros dioses, permanece judío, e inclusive a estos les dice, yo soy tu DS. Una pregunta irrelevante. El rabío Yosef de Kosk viajaba en un tren, y un agnóstico, tratando de mofarse de él, le formuló la siguiente pregunta, yo sé que un judío observante debe pronunciar bendiciones cuando goza de algo, como por ejemplo comer. ¿Cuál bendición debería pronunciar cuando se le otorgan honores? Esta pregunta no tiene nada que ver con nosotros dos, respondió el rabino, yo no gozo de los honores que me otorgan y tú nunca pronuncias bendiciones. No avergonzar. Un conocido rabino acostumbraba siempre a recitar el Kiddush de un libro de rezos y no de memoria. Ello, decía, se debía a que muchas veces invitaba a gente que no lo sabía de memoria y no los quería avergonzar, por tener que leerlo de un sidur, libro de rezos. Responsabilidad con tu prójimo. El predicador de Meslitz decía, hay personas que están contentas con su suerte en esta vida. Tienen un buen pasar, se dedican a rezar y a estudiar y cumplen con las mitzvot. Sienten que tienen derecho a ser premiados por la forma en que han vivido. Pero ¿qué sucede con los pobres e iletrados que no pueden vivir como ese primer grupo? El primero puede sentir lástima por este segundo, pero eso es todo. Sienten que nadie puede ser responsable por el bienestar de los demás. Eso es lo que la Torá nos advierte en Génesis 44,23, si no descendiere vuestro hermano menor con vosotros, no volveréis más a ver mi rostro. El beneficio de la duda. Rabbi Yoshua de Sosnovitz explicaba respecto a la ética de los padres cap 1:6, que así como había que juzgar a todas las personas positivamente, por el beneficio de la duda, así también había que considerar lo que el Eterno realiza con nosotros. Cuando vemos que nos suceden cosas malas, en lugar de considerar las negativas, debemos otorgar al Eterno el beneficio de la duda y asumir que son para nuestro bienestar. Falta de caridad. El rabí de Ropsaitz le preguntó a un hombre rico que nunca daba caridad, ¿por qué lo hacía? El Eterno los hizo pobres, respondió, ¿quién soy yo para contra? Decir los designios divinos, pues en este caso, sería bueno que tú seas pobre. Si una persona posee dinero y no da para caridad, está contrariando la voluntad del Eterno, puesto que el carente no está en posición de dar. 87. 88. Vivir. Un hombre rico se quejaba a su rabino porque estaba cansado de dar caridad, ya que todos los días la gente venía a pedirle dinero. ¿No estás cansado de comer todos los días?, preguntó el rabino.
Por supuesto que no, replicó el hombre, si no se come cada día, no se puede vivir. Si una persona no da caridad todos los días, tampoco puede vivir, repuso el rabino. Merecer honores. Una persona muy rica le dijo al rabí de Strikov, yo merezco recibir honores porque el Eterno me honró con riqueza. No es así. Dijo el rabí, si el Eterno me hubiese honrado con riquezas, hubiese merecido ese honor, porque las manejaría. Pero respecto a ti, tu riqueza te maneja y tú eres un esclavo de ella. Y quien tendría que ser honrada sería tu riqueza y no tú. Sal y riqueza. Rabí Simcha Bunem de Pesisja decía, la riqueza es como la sal. Un poco hace las comidas sabrosas, demasiado las hace incomibles. Habitación. Una persona visitó a Rabí Nahum de Chernobyl y al ver las pobres habitaciones en que vivía le dijo, Rabí, nunca hubiera imaginado que vivía en una casa tan chica. Si uno se considera chico, respondió el rabí, la casa le queda grande. 89. Altanería. El Hatam Sofer tenía un secretario que era muy altanero por dos razones. Primero, porque era el secretario del famoso rabino, y segundo, porque uno de sus tíos era un magnate dueño de un banco. Cuando el Hatam Sofer supo lo que sucedía, lo llamó y le dijo, si poseyeras el estudio de tu rabino y la fortuna de tu tío, entendería tu altanería. Sin embargo, tienes el estudio de la Torá de tu tío y la fortuna de tu rabino. Entonces, ¿por qué tanto orgullo? La verdad. Rabí Mendel de Kosk decía, para que surja la verdad es necesario, primero, quemar la falsedad. Verdad y falsedad. El rabí de Biznitz se prometió que nunca diría algo que fuera falso. Cuando tenía que mandar una carta y no quería abundar en detalles, prefería mandar un telegrama. Para evitarlos, cuesta mucho mandar un telegrama, pero él es costo mucho más bajo que decir una mentira. Amar la verdad. Rabí Simcha Bunem de Pesisja aseveraba que había una gran diferencia entre una persona que odiaba la falsedad y la que amaba la verdad. La primera odia a todo el mundo, porque no hay nadie que no tenga un poco de falsedad en su interior. La otra ama a todo el mundo, porque no hay nadie que no tenga por lo menos un poco de verdad en su interior. 90. El poder más grande. Rabí Naftali de Ropsich decía, la gente piensa que la aptitud más grande que tiene el hombre es el habla, pero yo digo que la aptitud más grande que tiene el hombre es el escuchar. La elección. Dos discípulos de Rabí Haim Soloveitchik, considerados como virtuosos en el estudio de la Torá, fueron propuestos para dirigir una academia rabínica y a las autoridades se les hacía difícil la elección. Entonces consultaron con el hijo del rabí, quien de inmediato eligió a uno de ellos. Cuando le preguntaron cuál fue el motivo de tan rápida elección, contestó, el otro estuvo presente cuando mi padre escribió sus comentarios sobre la Torá. El que elegí, estuvo también presente cuando mi padre borró y revisó sus escritos. Por eso lo elegí. Las enseñanzas. Dos famosos rabinos se encontraron y comenzaron a discutir respecto a las enseñanzas de sus respectivos rabinos. Dime, dijo uno, ¿tu rabino dejó algún libro? Sí, contestó el otro, guión escrito u oral, ni uno ni otro. Los libros que escribió quedaron inscriptos en el corazón de sus discípulos. Rezar por el enemigo. Una persona era contraria al rabí de Gostinin y le hacía la vida imposible. Cuando enfermó gravemente, el rabino comenzó a orar por él. Los discípulos quedaron muy extrañados y le preguntaron el motivo de su decisión. Severamente, un joven discípulo del rabí de Ratzin le confió un día que deseaba ser rabino en una localidad contigua, y que te hace pensar que podés tener éxito en tu cometido, preguntó el rabí. Rabí, toda mi vida odié el dinero. Bueno, replicó el rabí, pero debes saber que con dinero se puede sobornar a cualquiera, inclusive a los que odian el dinero. Búsqueda. Rabí Tzadok Cohen de Lublin decía, el hombre explora todas las cosas que existen en el mundo, el mar, las montañas, los desiertos y los lugares más recónditos de la tierra. Pero hay una cosa que abandona y no busca, la divinidad que tiene dentro de sí. Voluntad. Rabí Yitzhak Meir de Gur sostenía que, más que pedir a los cielos que hagan mi voluntad, prefiero cumplir la voluntad de los cielos. 91. Si fueran sabios y los hombres fueran sabios, decía el Baal Shem Tov, se abraza. Rían y se amarían unos a los otros, en lugar de luchar unos contra los otros. Hacer un favor. Cuando haces un favor a alguien, en realidad es ese alguien quien te hace un favor. Nuestros sabios lo formularon de la siguiente manera, el pobre hace más por su rico benefactor, que el benefactor por el pobre. Rabí Pinjas Horowitz. Mentirosos.
Puedo ayudar a los más grandes pecadores a que se arrepientan, pero nada puedo hacer por los mentirosos. Rabí Bunem de Pesisge. Santificar. Rabí Nachman de Bratslav enseñaba, santifiquen vuestra boca por la oración y el estudio. Santifiquen vuestra nariz por la larga respiración de la paciencia. Santifiquen vuestros oídos escuchando palabras de sabiduría. Santifiquen vuestros ojos, cerrándolos a las visiones negativas. Tu sombra. Interpretando el versículo 5 del Salmo 121, el Señor es mi sombra, el Baal Shem Tov comentaba. 92. Así como una sombra imita cada movimiento de una persona, así el Eterno se relaciona con nosotros, de la misma manera como nos relacionamos con los demás. Si somos flexibles e indulgentes, lo mismo hace el Eterno con nosotros. Si somos rígidos y severos, de la misma manera obra el Eterno con nosotros. Cuando juzgamos favorablemente a nuestro prójimo en lugar de condenarlo, logramos que el Eterno nos juzgue también favorablemente. Agradable. El rabí de Borki decía, a veces no te agrada encontrarte con cierta persona, inclusive te puede irritar. Sin embargo, trata de mostrarte amable. Es una mitzvah hacer sentir bien a una persona. Tiempo para no pecar. Rabí Menachem Mendel de Kosk enseñaba, la razón por la cual no se debe pecar no es porque está prohibido, sino porque uno no tiene tiempo para hacerlo. Si no tienes que trabajar para tu manutención, debes estudiar Torah, entonces no tendrás tiempo para pecar. Amén, Engañarse. así es. La Torah dice en el Levítico, no engañes a tu prójimo, esta es la ley, pero ¿cuál es el espíritu de la ley? Uno no debe engañarse a sí mismo. Rabí Menachem Mendel de Kosk. 93. 94 Verdadero discípulo. El Talmud relata que Rabí Eliezer decía, yo nunca dije nada que no haya escuchado de mi maestro. Uno de los rabinos contemporáneos pregunta, ¿cómo puede ser, ya que Rabí Eliezer fue uno de los innovadores en el conocimiento de la Torá? La respuesta es, en verdad es que Rabí Eliezer nunca enunció una ley, sin estar seguro de que así la habría dicho su maestro. Sus opiniones estaban completamente moldeadas según los métodos de su maestro, por lo tanto, todas sus innovaciones podían ser atribuidas al mismo. Un verdadero discípulo. Falta de memoria. Un adepto se quejaba a su rabí de que le fallaba la memoria y no podía recordar mucho de lo que estudiaba. ¿No te parece extraño, repuso el rabino, que no te hayas olvidado de colocar el tenedor en tu boca cuando comes? Si la Torá te fuera tan importante como la comida, no la olvidarías. Estudiar a ciegas. Un notable erudito, Rabbi Sheck, a la vejez quedó ciego y lloraba amargamente porque no podía estudiar Torá. Si hubiese sabido que quedaría ciego, habría estudiado la Torá de una manera diferente, les dijo a sus amigos, y ellos le preguntaron, ¿qué hubieras hecho? Estudiar 25 horas por día en lugar de 24. No respondió, pero hubiera dedicado más tiempo a repasar en lugar de estudiar cosas nuevas. De esta manera recordaría más y sin la vista, podría estudiar Torá y retenerla. 95 Confiscación. En la así llamada Edad de Oro de los judíos en España, el ministro de Economía del reino era el renombrado exégeta Isaac Abarbanel y gozaba de la confianza ilimitada del rey. Algunos antisemitas de la corte trataban de difamarlo y a diario lo acusaban de haberse enriquecido a expensas de las arcas reales. Si bien el rey se negaba a escuchar, tanta insistencia lo condujo a pedirle que le presentase un balance de sus bienes. Unos días después, Abarbanel le presentó al rey un balance con un contenido muy magro. El rey le dijo muy serio que no podía ser y que obviamente tenía mucho más. Su majestad, respondió el ministro, vuestro pedido de presentar el balance de mis bienes puede ser el resultado de los esfuerzos de mis enemigos para desacreditarme y lo han logrado y seguramente influirán para que se me confisque todos mis bienes. En verdad no puedo decir que todo lo que tengo me pertenece, por eso hice una lista con todo lo que he dado para caridad, porque eso nunca me lo podrán confiscar. Esto es lo único que puedo reclamar como propio y es lo que le he presentado de acuerdo a su solicitud. Cada casa un santuario. El famoso Rabí Alter de Slobodka decía que así como cada mesa podía convertirse en un altar, cada casa podía convertirse en un santuario. Para ello, citaba el relato respecto a Rabí Yohanan, que nunca entraba a su casa sin golpear primero la puerta, debido a que la Torá nos enseña que el sumo sacerdote tenía campanillas en su vestimenta, de manera que su sonido anunciaba su entrada al santuario. ¿De dónde proviene esta forma de anunciarse del sumo sacerdote en el santuario?
Debía ser porque cada casa debe ser un santuario dedicado totalmente al servicio del Eterno. 96 aflicciones. Un discípulo se quejaba ante su rabí por las aflicciones que estaba sufriendo. El maestro le refirió la siguiente historia. Un hombre muy rico acusó a uno de sus empleados de robarle. A pesar de que protestara por su inocencia, fue llevado ante un juez y aunque la evidencia era muy endeble, el juez se inclinó por el rico y ordenó que el empleado restituyera lo robado. El empleado adujo que no tenía el dinero y el juez ordenó que lo castigaran con 25 latigazos. Un tiempo después, el verdadero ladrón fue capturado y el empleado le hizo un juicio al empleador por el castigo recibido. El juez ordenó una compensación de 100 rublos por cada latigazo recibido. Entonces el empleado le dijo al juez, ¿por qué me castigó solamente con 30 latigazos? Si hubiera recibido 50, hoy sería una persona rica. Ahora, dijo el rabí, te quejas de tus aflicciones. Espera el día del juicio y verás cuánto beneficio tendrás por haber sustentado estos sufrimientos. Entonces desearás haber sufrido más todavía. Rezos rápidos y espaciados. Un adepto de Koski y otro de Chabad discutían con respecto al tiempo que hay que dedicar a las oraciones. El primero decía, si tienes una huerta y quieres evitar que entren animales, construirías una sólida valla, casi sin ranuras, pues si dejas un espacio grande entre las ranuras, los animales pueden encontrar la manera de introducirse y comer las hierbas. Por eso nosotros rezamos rápido, sin intervalos de meditación, como hacen ustedes, para que el instinto malo no encuentre forma de introducirse en nuestros pensamientos. El adepto de Chabad le respondió, todo lo que dices está muy bien, pero ¿qué pasa si construyes la valla y dentro del huerto hay un animal? Una sólida valla lo va a dejar atrapado. Por eso es mejor dejar un espacio mayor entre las 97 ranuras, para sacarlo afuera. Muchos tenemos en nuestro interior al instinto malo y si no hacemos una pausa y meditamos durante nuestras oraciones, no hay manera de expulsar al instinto malo de nuestros pensamientos. Por una simple transgresión un sojet se presentó ante Rabí Israel Salant y le dijo que quería renunciar a su puesto, porque no podía aceptar la responsabilidad de su cargo. Si me equivoco, piense, Rabí, ¿cuánta gente ingeriría comida impura sin saberlo? ¿Y de qué vas a vivir? Pienso ser un comerciante. Rabí Israel se levantó y mirándolo fijamente le dijo, comer alimentos que no son kosher es un pecado muy serio, pero constituye una sola transgresión. Pero en el comercio, uno se expone a varias transgresiones, la de no robar, no codiciar, no engañar, no mentir, no jurar en falso, etc. ¿Por qué tienes menos miedo de violar esos preceptos, más que un error ritual, que comprende una sola transgresión? Una lámpara para los pies. Una mujer vino a lo del rabí de Belz para pedirle que le curara los pies que se le habían hinchado y los médicos no conseguían curarla. Como la sala de espera estaba llena y no podía entrar, le pidió a la esposa del rabí que le hiciera llegar su pedido al marido. La esposa del rabí le dijo que encendiera una vela adicional la víspera de Sabbat y se curaría. Unas semanas después la mujer vino a lo del rabí y le relató cómo se curó, gracias al consejo de su esposa. El rabí le preguntó a su esposa de dónde había sacado esa idea de agregar una vela a la víspera de Sabbat para curarse y ella respondió. Muy simple, en el libro de los Salmos está escrito, lámpara es a mis pies tu palabra, Salmo 119.105. Dado que la Torá, la palabra, puede curar, pensé que agregando velas de santidad, podrían producir la cura de sus pies. Misericordia hacia los demás. Un hijo del rabí David de Lelot cayó gravemente enfermo y los doctores creían que no sobreviviría. La comunidad toda, que quería mucho al niño, se reunió en la sinagoga para rezar por él, dando caridad para su recuperación. Cuando el niño mostró signos de mejoría, corrieron a darle al padre las buenas nuevas, pero rabí David comenzó a llorar. Al preguntarle el motivo del llanto, dijo, mi hijo mejoró porque todos se reunieron y rezaron y dieron caridad por él. Pero ¿qué pasa con otros chicos? Cuando enferman la sinagoga no está llena de gente rezando por su recuperación. Por eso lloro. El engaño con las frutas. Cuando Rabí Abraham de Sohachov tenía 6 años pasó al lado de un vendedor ambulante y le hizo volcar la fruta que llevaba, que se esparció por todo el suelo. El vendedor se quejó al padre, pidiendo indemnización, por la diablura que cometió el niño. Cuando el padre le preguntó el motivo de esa conducta el niño adujo, que el vendedor había colocado fruta descompuesta en 2 cestas y las cubrió con una hilera de fruta buena, engañando a la gente que pensaba que toda la cesta era igual que la fila de arriba, por eso consideraba que debía proteger a la gente para que no fuera engañada.
98. 99. Los sueños no tienen lógica. Cuando Rabí Israel de Rizín tenía 5 años, estudiaba Torá y anticipaba las preguntas que hacía el exégeta Rashi. Cuando estaba estudiando el famoso sueño del patriarca Jacob con la escalera cuyos pies estaban en la tierra pero la punta llegaba al cielo y ángeles subían y bajaban, el maestro se detuvo, esperando que el niño preguntara lo que hace Rashi, en el sentido que los ángeles tendrían que bajar y luego subir, pero el niño estaba callado y el maestro le preguntó si no le extrañaba que los ángeles subieran primero, siendo que lo contrario sería lo correcto. Esto es solamente un sueño, respondió el niño, y los sueños no se ajustan a una lógica. Responsabilidad con los animales. En un Rosh Hashaná, cuando Rabí David de Lelov se encontraba en lo del José de Lublin, se notó que no estaba en la sinagoga. El José no quiso que se tocara el sofá hasta que el rabí esté presente y mandó a buscarlo. Lo encontraron con una bolsa de avena, dando de comer a los caballos, cuyos dueños habían ido todos a la sinagoga, y descuidaron sus responsabilidades de tomar en cuenta a los animales. La fórmula Rabí Isahar de Radositz viajó a visitar a su maestro el José de Lublin y cuando llegó le requirió que le indicara una fórmula general para servir al Eterno. El maestro le dijo que ello no existía, siendo que todas las personas son diferentes. Además, para unos es el estudio, para otros la oración, el ayuno, etc. Rabí Isahar insistió en que el maestro lo guiara para saber qué decir a los que le pregunten. Diles que observen cuidadosamente su propio corazón, que es lo que los motiva hacia el Eterno y luego cumplirlo con todo el corazón y con todas las fuerzas. ¿Dónde? Un famoso rabino contaba la historia de un joven que era muy olvidadizo. Cuando despertaba a la mañana no se acordaba dónde colocó sus cosas y ello lo ponía tan nervioso que no podía dormir de noche pensando que a la mañana siguiente no encontraría sus ropas. Hasta que una noche se le ocurrió que antes de dormir, escribiría sobre un papel donde colocaba sus ropas y lo dejaría sobre su mesita de luz. Y a la mañana siguiente se despertó, tomó la nota y encontró perfectamente sus ropas donde las había colocado. Bueno, se dijo, tengo todo, pero ¿dónde estoy yo? Miró por todas partes y no se pudo encontrar. El rabino terminó diciendo, así es lo que pasa con todos nosotros. Lo que aprendí. El rabí Aarón de Karlin acostumbraba visitar frecuentemente a su maestro el Magid de Mesrich. De vuelta de uno de esos viajes, fue rodeado por un grupo de amigos y colegas que le solicitaron que les dijera qué es lo que había aprendido. Nada contestó. Creyendo que no los entendía, le preguntaron de nuevo lo mismo y él contestó, aprendí nada. Seguros de que Rabí Aarón les ocultaba una gran enseñanza, le preguntaron sarcásticamente por qué se molestaba en hacer esos viajes a Mesrich, si no podía aprender nada. Justamente, respondió, aprendí que no soy nada. 100. Asimismo, Rabí Yehiel Meir de Gostinim pasó la festividad de Sabot estudiando con su maestro el rabí de Kosk. Cuando volvió, su suegro le preguntó qué era lo que había estudiado y él respondió, los 10 mandamientos. Interesante, le dijo su suegro, aquí en casa también los estudiamos, ¿acaso en Kosk se aprende diferente? Al asentir, Rabí Yehiel Meir preguntó qué era lo que habían aprendido del mandamiento, no robarás, lo que está escrito, respondió el suegro, no tomar ninguna cosa que no te pertenece. Ahí está la diferencia, dijo Rabí Yehiel Meir, aquí estudiaron que no robarás significa no robar de otro, pero en Kosk aprendimos que no debemos robarnos a nosotros mismos. La sopa. En un pueblo un hombre se encontraba postrado en una situación crítica y justo llegó allí el Baal Shem Tov y el médico que lo atendía le rogó que viera al enfermo. El Baal Shem Tov llegó a la casa, miró al paciente y le pidió a la esposa que preparase una sopa de gallina. Cuando el hombre probó unos sorbos, comenzó a hablar y el Baal Shem Tov se quedó con él unas cuantas horas hasta que se recuperó totalmente. El médico le dijo entonces al Baal Shem Tov que esa persona había estado cerca de la muerte y que obviamente una sopa de gallina no había hecho el milagro. El sabio le explicó que una enfermedad se manifiesta en el cuerpo, pero es causada por el espíritu. El médico vigilaba el cuerpo, en cambio él miró el alma. Cuando una persona actúa de forma intempestiva, comportándose indebidamente y transgrediendo los preceptos de la Torá, el espíritu sufre y no puede guardar bien al cuerpo. Ese fue el caso con el enfermo y 101. 102. Por eso el Baal Shem Tov habló a su alma y le urgió que dejara toda arrogancia y egoísmo, y cuando estuvo de acuerdo, el cuerpo se curó. ¿Y la sopa? Preguntó el médico. El Baal Shem Tov sonrió.
se encogió de hombros y se fue. Amor el Rabí Menahem Mendel de Visnich tenía una hija de nombre Sara que vivía con su familia en la casa que su padre tenía en Belz. Una vez se enfermó y el esposo mandaba todos los días un telegrama al rabí para tenerlo al tanto de su salud. Un día no llegó ningún telegrama y el rabí quedó muy deprimido. Uno de sus hijos trató de reconfortarlo diciendo que seguramente el telegrama no había llegado aún por un problema técnico. Algunas horas después, llegó el telegrama diciendo que la enferma se había recobrado. El hijo corrió a ver a su padre, para compartir su alegría, pero en cambio quedó estupefacto al encontrarlo sollozando. Al preguntarle el motivo, el rabí le dijo: toda mi vida he tratado de purificar mi carácter, pero hay un precepto que no he podido cumplir cabalmente: amar a mi prójimo como a mí mismo. Llegué a un estado en que podía amar a todas las personas como a ti, tu hermana y a mí mismo. Todas las semanas recibo correspondencia respecto a los sufrimientos y penurias de los demás y este telegrama que llega tarde me hace reaccionar no como un rabino, sino como un padre. Todavía los amo a ustedes más que a los otros y por eso me entristece. Dijo Rabí Moshe Leib de Sasov, el pobre siempre se remite al Eterno en quien otro podría confiar. En cambio para el rico le resulta difícil confiar en el Eterno, puesto que toda su fortuna le grita: fíate de mí. 103. Contentarse. Rabí Meyur Salmen del Ari aconsejaba: conténtate con lo poco que tienes, es la mejor manera de evitar la melancolía. Amor Rabí Menahem Mendel de Kosk enseñaba, sin lugar a dudas, que el amor no alimenta, pero constituye el vino de la vida. Escuchar, decía Rabí Naftali de Ropsaitz, muchos piensan que la gran prerrogativa del hombre es tener el poder de expresarse, yo pienso que el poder de escuchar es más precioso que el resto. Ver al Eterno, decía el Rabí de Kosk, aquel que no ve al Eterno en cada cosa, no la ve en ninguna. Estudiar. Un comerciante vino a aconsejarse con Rabí Israel de Salant, puesto que según él, tenía solamente 1 hora por día para dedicar al estudio y no sabía si debía estudiar el Talmud o moral. El rabí respondió: es mejor que dediques esa hora a estudiar la moral, así aprenderás cómo encontrar, cada día, 3 horas para estudiar el Talmud. 104. Buscar. Rabí Tzadok Cohen de Lublin decía: no hay cosa en el mundo que el hombre no busca, explora las montañas, lo que hay en el mar y debajo de las aguas y los desiertos más recónditos. Pero hay una cosa que el hombre posterga y no busca, la divinidad que hay en él. Silencio. Uno de los sabios más conocidos del judaísmo polaco, Rabí Neidigiel de Ostrowska, era muy conocido por sus silencios y hablaba únicamente en caso de extrema necesidad. Uno de sus discípulos le preguntó el motivo de su conducta y respondió: soy hijo de panadero y mi padre me enseñó que el arte de obtener un buen pan consiste en tener el horno cerrado para que haya más calor dentro de él. Es por eso que recapacito antes de pronunciar una palabra. Hablar. Rabí Nachman de Bratslav decía: cuando una persona es joven, aprende a hablar y en la vejez se aprende a callar, de ahí la falla del hombre, aprende a hablar antes de saber callar. Lo que hay que hacer. Una persona le preguntó al Rabí de Kosk: maestro, ¿me puede decir qué es lo que tengo que hacer? Yo te puedo decir lo que no tienes que hacer. En cuanto a lo que debes hacer, tú mismo lo debes decidir. 105. Ayudar a arrepentirse. Decía Rabí Bunem de Pesisge: puedo ayudar a los grandes pecadores a arrepentirse, pero no puedo hacer nada por los mentirosos. Igual al pájaro, dijo Rabí Israel de Salant, el hombre ha sido comparado a un pájaro, pues tiene el poder de ver todo desde lo alto, a condición de que no pare de batir sus alas. Si se para un instante, cae. Y lo mismo pasa con los hombres. Riqueza. Rabí Bunem de Pesisge decía: la riqueza es parecida a la sal, que da gusto a los alimentos, pero aquel que bebe mucha agua salada, aumenta su sed. El Mesías. Rabí Yitzhak Meir de Gur dijo: si el Mesías viniese en una carroza espléndida y no sobre un asno, cada rico se consideraría el Mesías. La voluntad del Eterno. Dijo el Rabí de Kosk: todo el mundo reza para que el Eterno ejecute nuestra voluntad. La verdadera fe consiste, por el contrario, en cumplir la voluntad del Eterno. 106. La verdad. Según Rabí Nachman de Bratslav, las mentiras son numerosas, pero la verdad es una sola. La verdadera medicina. Maimónides era médico del sultán Saladino, que nunca estuvo enfermo. Un día el soberano le dijo: dado que nunca enfermé, no tuve oportunidad hasta ahora de saber si eres un buen o mal médico. El sabio respondió: la Biblia nos enseña, Éxodo 15,26, que el buen médico no es como usted piensa, el que cura la enfermedad, sino el que evita que se la contraiga. La paz es posible, dijo el Rabí de Kosk:
¿Por qué el Eterno eligió al arco iris en los cielos como signo de la alianza entre él y Noé, con la promesa de que jamás habrá otro diluvio? Porque el arco iris está constituido por fuego y agua que cohabitan tranquilamente. Esta es la prueba de que la paz es posible en el mundo. El efecto de la palabra, dijo Rabbi Nachman de Bratslav, a veces un sabio habla a una persona y su palabra no produce efecto hasta después de un largo tiempo. Lo mismo sucede con los medicamentos, a veces ayudan de inmediato y a veces hay que esperar un cierto tiempo para que hagan efecto. Pero, al final de cuentas, la palabra surtirá efecto y será útil. 107 Salvar y destruir, dijo Rabbi Mendel de Kosk, para salvar a Sodoma, hacían falta por lo menos 10 justos. Pero, para destruir al mundo, es suficiente un solo demente. La bondad, Rabbi Nachman de Bratslav asevera, la caridad es más grande que los sacrificios ofrendados sobre el altar, pero la bondad es más grande que la caridad. Resurrección. El Rabí Jonathan de Praga aseguraba, ¿saben ustedes por qué los usureros no resucitarán? Porque cuando llegue el día, se les dirá, ¿para qué quieren despertar? Continúen durmiendo, vuestros intereses no cesan de aumentar. Recibir, dijo Rabí Pinjas de Koritz, desde el día en que comencé a servir al Eterno, nunca traté de conseguir cualquier cosa. Recibo simplemente lo que Él me da. Hagamos un hombre, comentando el versículo de Génesis 1,26, hagamos un hombre. El Gaón de Vilna decía, esto significa que el Eterno dijo, carita sorprendida, hagámoslo junto con toda la creación. Que aprenda de la discreción del gato, de la prudencia de la hormiga, de la fuerza del leopardo, del coraje del león. Saber. Dijo Rabí Levi Yitzhak de Berdichov, la Torá comienza con la segunda letra del abecedario, así como todos los tratados del Talmud comienzan con la página número 2. Ello significa que la finalidad es saber que no se llegó todavía a la primera letra del abecedario y que se trata de saber que no se sabe. Fervor. Dice Rabí Bunen de Pesisge, vale más un fervor sin rezo, que un rezo sin fervor. El mundo y la Torá. Dice Rabí Tzadok de Lublin, el mundo es el libro del Eterno y la Torá es el comentario. Las puertas del cielo. Dice el Baal Shem Tov, las puertas del cielo, la tristeza las cierra, la oración las abre, la alegría las mueve. Llenarse. Dijo Rabí Isaac Harif, la bestia se llena el vientre, el hombre debe llenar su cabeza. Decir. Asegura Rabí Simcha Bunen de Pesisge, el tonto dice lo que sabe, el sabio sabe lo que dice. 108. 109 Ser santos, comentando el versículo habéis de serme hombres santos, Éxodo 22,30, Rabí Mendel de Kosk decía, el Eterno exige del hombre que santifique sus acciones humanas, esa es la santidad que exige, no desea que seamos ángeles, ya hay suficientes en el cielo. La vejez, dice Rabí Zvi Hirsch de Tomasov, la vejez no tiene nada que ver con el número de años, hay hombres que nacen viejos. Lágrimas y canto, dice Rabí Nachman de Bratslav, las lágrimas abren las puertas, el canto destruye las murallas. Pensamiento y cuerpo, dice Rabí Aarón de Karlin, es más difícil purificar el pensamiento que lavar el cuerpo. Aprender del prójimo respecto al proverbio del Tratado de los Principios que dice, ¿quién es el sabio? El que aprende de los demás. El Rabí de Mesrich explica, cada uno debe mirar a su prójimo como si fuera un espejo. Hay que observar con atención sus faltas para corregir las propias. Nuevos métodos. Enseñaba Rabí Ariel Leib de Sapoli, en cada generación hay que combatir al instinto malo, con nuevos métodos, porque a los antiguos ya los conoce. Mirar el cielo. Un día, mirando por una ventana, Rabí Nachman de Bratslav divisó a uno de sus adeptos, corriendo por sus negocios. Lo llamó y le dijo, dime, ¿has podido mirar aunque sea un ratito el cielo? No, entonces mira por la ventana y dime lo que ves. Veo carretas, caballos y muchas personas que pasan. Dentro de varios decenios habrá aquí también una feria, pero será diferente de la que estás viendo, con otras carretas, otros caballos y otras personas. Ni tú ni yo estaremos allí. Por lo tanto te pregunto, ¿qué es lo que te preocupa tanto, que solamente piensas en correr y no te tomas un tiempo para mirar el cielo? La venida del Mesías. El Rabí de Gue explicaba, ¿por qué se dice que el Mesías vendrá montado sobre un asno? Ello se debe a que así como el asno marcha lentamente, lo mismo la liberación de Israel será lenta, para que los pecadores tengan tiempo de arrepentirse. Abrir la puerta en Pesaj.
Durante el Seder de Pesaj, cuando llegó el momento de abrir la puerta para que entrara el profeta Elías, que de acuerdo a la tradición 110. 111 anunciaría la venida del Mesías, el rabí de Kosk mandó a uno de sus discípulos para que lo hiciera y le dijo carita sorprendida, ¿tú crees que te mandé abrir la puerta para que el Mesías pueda entrar? De ninguna manera. Has de saber que no es por la puerta por donde entra el Mesías, sino por el Espíritu. La humildad del Baal Shem Tov enseñó una vez a sus discípulos, porque los sabios del Talmud condenan el orgullo y exaltan la humildad, siendo que en ninguna parte de los 613 preceptos de la Torá figura que hay que ser humilde. Él decía, la humildad no se ordena y si así fuera, una persona se haría el siguiente cuestionamiento, yo soy superior a todos los que me rodean, pero dado que la Torá me prohíbe ser orgulloso y me ordena ser humilde, entonces, esa forma de humildad, que no proviene de lo profundo del alma, es falsa, la verdadera humildad viene del corazón y no del cerebro. Ella debe llenar toda nuestra personalidad de la manera más simple posible. Evitar la melancolía. Decía Rabbi Shmeyur Salmen de Lady, contentarse con poco es la mejor manera de evitar la melancolía. Dos ojos. Rabbi Israel de Salant enseñaba, el hombre tiene dos ojos, con uno tiene que mirar las cualidades de su prójimo y con el otro debe observar sus propias fallas. Un pie en la luna. Cuando el hombre puso por primera vez un pie en la luna, le preguntaron al rabino Yosef Koenman, director de una yeshiva de Bnei Brak Israel, cuáles eran sus comentarios al respecto y él contestó, bueno, por fin el hombre logró acercarse a la luna, pero ¿cuándo logrará acercarse a su prójimo? No humillar a los pobres. Un hombre muy rico vino a visitar al rabí Pinjas de Ositla y le entregó una suma importante de dinero sorprendida. 119. ¿Acaso no ves? Tengo de todo en mi casa y en mis campos y gozo de todas las comodidades. Gloria al Señor. El rabí respondió, esto es por el mundo por venir, pero yo te pregunto dónde está tu mundo de ahora. Estas palabras penetraron en el corazón del individuo y cambió su vida. Nutrir el alma. Nutrir el El rabí alma. Salom Yosef de Rusin acostumbraba a comer muy poco y muchas veces no comía nada varios días. Cierta vez entró a su habitación su hija Rakalia. Cuando le traían la comida vio que el padre ni la tocó y comenzó a llorar. ¿Por qué lloras, hija mía? ¿Acaso piensas que por no comer me debilitaré? Dijo su progenitor. El rabí se acercó a una silla grande y pesada, la levantó con dos dedos y la revoleó varias veces, la puso de nuevo en su lugar y dijo, has de saber, hija mía, que si un hombre da al alma lo necesario, puede ser fuerte sin comer. Cada generación y su guía. Rabí Naftali de Ropsaitz, comentando una exégesis del Midrash respecto a que el Eterno le mostró a Moisés el libro de la descendencia de Adán, cada generación y sus guías, dijo, ¿por qué tenía que mostrarle primero las generaciones y después a los guías? Gloria a Imagínense, al mostrarle a Moisés que Naftali de Ropsaitz es un rabino, se habría asombrado y preguntado, ¿también Naftali es rabino y guía? Por eso primero le mostraron la generación, para que estuviera tranquilo, a una generación como esa, le queda bien que Naftali sea su guía. 120. 121 padres e hijos. Un anciano adepto del rabí de Kosk vino a quejarse de que estaba pasando un momento económico muy malo y sus hijos, por los cuales trabajó toda su vida, no lo ayudaban, no lo iban a ver y no se apiadaban de su situación. ¿Por qué te asombras? Respondió el rabí, eso lo vemos en la Torá. Cuando Yosef detuvo a su hermano Binyamin, el otro hermano Yehuda, le rogó que no lo hiciera, pues el padre no podría sobrevivir a esa desgracia. Y existe una pregunta, ¿por qué no arguyó Yehuda que Binyamin tenía 10 hijos y que estos podrían morir de dolor, al ver que su padre no regresaba? De aquí aprendemos que no es lo mismo el dolor de los padres por los hijos que el dolor de los hijos por los padres. Humildad. Rabí Giel de Gostini decía, no hay un precepto específico para la humildad y la Torá nos lo enseña por medio de un relato, que es una virtud digna de elogio. ¿Y por qué tendría que ser un precepto? Porque si la Torá nos dije, no seas orgulloso, sé de espíritu humilde, ello significaría que en verdad eres algo y se te ordena ser humilde. Esto no es humildad. La verdadera humildad consiste en que el hombre sea consciente y sepa que en verdad no es nada. Justos dentro de un saco de piel, decía el rabí de Kosk, en el idioma iris existe un refrán sobre ciertas personas a las que se considera como justos dentro de un saco de piel. Ello significa que cuando una persona tiene frío, tiene dos maneras de calentarse, encender un horno o vestir ropas abrigadas.
De la primer manera. 122 se hace un bien a sí mismo y a todos los componentes de la casa y a los que entran. Por el contrario, de la segunda, él solo siente calor. Lamentablemente existen personas que se preocupan de tener calor ellas solas, llenarse el vientre con preceptos y estar en paz con el Eterno. Pero la sociedad, a las demás personas no les interesa. Por eso son justos en un saco de piel. Una persona completa, enseñaba Rabbi Yitzhak Yaakov de Lublin, cuando una persona está contenta consigo misma y no encuentra ninguna falla dentro de sí, es señal de que todavía está lejos y no percibe el yugo de la Torá. Cielo y tierra, un judío, decía Rabbi Naftali de Ropsaitz, debe elevar siempre sus ojos a los cielos, pero no estar allí del todo. El hombre debe recordar los cielos, pero estar parado en la tierra. Guías Rabbi Bunem decía, hacen falta guías que estén cerca de las personas, que se caractericen por su sencillez, así como el pastor con su rebaño, y no guías orgullosos y prepotentes, que no dejan acercarse a nadie y es difícil llegar a ellos. Aptitud. Un día llegó a la ciudad de Brisk un predicador de quien se rumoreaba que no era muy observante y el rabino Jaim no le permitió hablar en la sinagoga. El predicador se quejó, arguyendo que sus prédicas eran aptas y que siempre mencionaba versículos de los libros sagrados y que se ocupaba de temas inherentes al judaísmo. Has de saber, dijo Rabí Jaim, que una carne de un animal de Goya, do como corresponde, sin mácula y luego salada, es kashe, es apta. Pero, está prohibida si se la cocina en una olla que no es apta. Ancestros. El rabino de Ostrovza era hijo de personas simples. Su padre era panadero. Un día, en una reunión de rabinos y rabíes, cada uno decía palabras de Torá que había pronunciado el padre o el abuelo. Mi padre, de bendita memoria, dijo el rabí de Ostrovza, decía que es mejor una horneada fresca que una horneada vieja. Ayunos. El Maggid de Kosnitz decía, es mejor para el hombre no ayunar y engañar al mundo como si ayunara, que ayunar y engañarse a sí mismo. Ya sucedió. Entre el Gaón de Vilna y el Consejo Ejecutivo de la ciudad, se acordó que lo invitarían a una reunión, siempre que se tratara de algún asunto nuevo. Un día resolvieron que no dejarían entrar a los pobres de otras ciudades, puesto que los pobres de Vilna eran más importantes. Para ello, invitaron al Gaón y cuando escuchó de qué se trataba, les dijo muy seriamente, hemos convenido de que me llamarían para un asunto o disposición nueva, es verdad y estamos por disponer algo nuevo, no, esta disposición ya es antigua. 123. No conocemos nada igual, están equivocados. Sodoma y Gomorra fueron las que por primera vez establecieron esta disposición, para que no dejaran entrar a los pobres de otras ciudades. Comer. Estando reunidos en una comida, el rabí Jaim de Tzanz le preguntó a uno de sus adeptos si le habían servido de comer. No importa, dijo lleno de fervor, no vine aquí a comer. Mira, dijo el rabí sonriendo, tampoco el alma llega a este mundo para comer, pero cuando no se la alimenta, se escapa. Dar cuenta. Rabí Abraham de Sadigura aseguraba, así como en el mundo por venir, cada uno deberá dar cuenta por no haber cuidado su alma y perjudicarla, también deberá dar cuenta por las penurias que infligió a su cuerpo y lo perjudicó. No ser vanidoso. El rabí de Kosk razonaba, la Torá fue dada sobre el monte Sinaí, el más pequeño de los montes, para enseñarnos que no hay que vanagloriarse con la Torá. Y al respecto, podemos preguntarnos, ¿por qué no fue dada la Torá en un valle y así el símbolo de lo bajo sería más concreto? Pero no es nada notable ser humilde de espíritu cuando te encuentras en un valle, en el estrato más inferior. Encontrarse sobre una montaña en lo alto y sin embargo ser humilde, eso es lo más destacado. 124. Dos bolsillos. Rabí Menahem Mendel de Kosk decía,